¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo es que realmente experimentas lo que experimentas? No si es real o no, sino el cómo, la manera exacta en que esa sensación o esa imagen mental o ese pensamiento llega a ti. Ujú. Es una pregunta fascinante sin duda. Y es precisamente el punto de partida lo que vamos a explorar hoy. Exacto. Hoy nos sumergimos en una idea que a primera vista puede sonar compleja, pero que en realidad está presente en cada momento de nuestras vidas. La fenomenología. Imagina que tienes una lupa súper potente para observar tu propia experiencia interna, tus emociones, tus percepciones, tus pensamientos, tal como se presentan ante ti. Para esta inmersión profunda, un escucha nos compartió un material súper interesante que explica esta corriente filosófica de una manera muy digerible. Casi como si estuviéramos platicando con amigos, ¿no? Totalmente, sin tecnicismos abrumadores, vamos a ver cómo la fenomenología se relaciona con tu día a día, con cómo vives el mundo. Nuestra misión hoy es desmenuzar qué es esta cosa llamada fenomenología y por qué podría ser relevante para ti, para tu forma de entenderte a ti mismo y a tu alrededor. Me parece un plan perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, el texto que nos compartieron empieza hablando de un filósofo llamado Edmund Husserl, a principios del siglo XX. Ah, sí, recuerda que él quería que la filosofía volviera a centrarse a las cosas mismas, ¿verdad? Exacto, Husserl sentía que la filosofía de su época se había alejado demasiado de la experiencia concreta. ¿Y eso qué significa para nuestro escucha que nos está acompañando en esta inmersión? Significa que en lugar de enredarnos en teorías abstractas, vamos a prestar atención a cómo se nos presentan las cosas directamente, sin filtros, sin prejuicios, como si las viéramos por primera vez. O sea, como cuando te detienes a observar realmente una flor, por ejemplo, sus colores, su textura, su aroma, sin pensar en su nombre científico o en lo que sabes de botánica. Exactamente. Se trata de volver a la experiencia directa, a la inmediatez de lo que percibimos. Y hablando de percibir, el texto también menciona que la fenomenología no se queda solo en sentir, sino que se pregunta cómo se nos presenta esa experiencia. Claro, porque no se trata solo de que veamos una flor, sino de cómo la vemos, desde qué ángulo, con qué luz, con qué emociones asociadas. Es como si viéramos esa misma flor a través de un caleidoscopio. La flor es la misma, pero la experiencia cambia completamente. Justamente, y lo que nos dice la fenomenología es que nuestra experiencia no es una copia fiel de la realidad, sino una interpretación, una construcción que hacemos a partir de nuestra percepción. Y en esa construcción hay un concepto que me llamó mucho la atención, la intencionalidad. ¿Te refieres a la idea de que nuestra conciencia siempre está dirigida hacia algo? Sí, a que no podemos simplemente pensar en el vacío, siempre estamos pensando en algo, nuestra mente tiene una dirección, un enfoque. Exacto, la intencionalidad es esa característica fundamental de la conciencia. Siempre estamos conscientes de algo, ya sea un objeto, una persona, una idea, un recuerdo. Entonces, cuando leo un libro, por ejemplo, mi conciencia no está vacía, sino que está completamente dirigida hacia ese libro, hacia las palabras, las historias, los personajes. Así es. Y comprender esa intencionalidad nos ayuda a entender cómo construimos nuestro propio mundo a través de nuestra atención y nuestra experiencia. Fascinante, pero me imagino que para estudiar nuestra experiencia de manera tan precisa necesitamos alguna herramienta para no dejarnos llevar por nuestras ideas preconcebidas. Tienes razón. Y para eso, Husserl propuso un método llamado epoché, o reducción fenomenológica. Suena complicado, pero si no me equivoco, se trata de poner en pausa nuestros juicios, nuestras opiniones para poder observar la experiencia tal como es, ¿verdad? Es una buena forma de explicarlo. La epoché es como un paréntesis que ponemos a nuestras creencias, a nuestros conocimientos previos, para poder describir la experiencia en su pureza, sin contaminarla con nuestras interpretaciones. Recuerdo que en el texto ponían el ejemplo de soñar con un dragón. No importa si el dragón existe o no en la realidad, lo que importa es cómo lo vives en el sueño, el miedo, la sorpresa, la fascinación, esa experiencia real para ti en ese momento. Exacto. La epoché nos permite acceder a esa experiencia pura, a la esencia del fenómeno, sin preocuparnos por su validez objetiva. Me parece una herramienta muy útil para comprender mejor nuestra propia mente, pero el texto no se queda solo en Husserl. También habla de otro filósofo, Martin Heidegger. Sí, Heidegger tomó las ideas de Husserl y las llevó un paso más allá. Él hablaba de que somos seres en el mundo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que nuestra experiencia no ocurre en el vacío, sino que siempre está situada en un contexto, en un mundo que nos rodea, con el que interactuamos constantemente. O sea que no somos seres aislados, sino que formamos parte de un entramado de relaciones, de experiencias, de significados. Exacto, y eso implica que para comprender nuestra experiencia no basta con mirar hacia adentro. También tenemos que considerar nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestra cultura. Entonces, si estoy caminando por un bosque, por ejemplo,
Mi experiencia no se limita a las sensaciones que percibo, sino que también está influida por mis recuerdos de otros bosques, por las historias que he escuchado sobre bosques, por la cultura a la que pertenezco. Precisamente, nuestra experiencia siempre está cargada de significado, y ese significado se construye a partir de nuestra interacción con el mundo. Y el texto menciona a otros fenomenólogos, como Merleau-Ponty, que decía que nuestro cuerpo no es solo un objeto, sino parte fundamental de nuestra experiencia. Sí, Merleau-Ponty nos hizo ver que no experimentamos el mundo como si fuéramos una cámara que registra imágenes de manera neutral, sino que vivimos el mundo a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos, a través de nuestros movimientos. O sea que no solo vemos el mundo, sino que lo tocamos, lo olemos, lo escuchamos, lo sentimos con todo nuestro ser. Exacto, y eso hace que nuestra experiencia sea única e irrepetible, porque cada cuerpo es diferente y se relaciona con el mundo de una manera particular. Y también hablaban de Levinas y su idea de la experiencia ética que surge al encontrarnos con el rostro del otro. Sí, Levinas nos mostró que la presencia del otro, su mirada, su vulnerabilidad, nos interpela éticamente, nos llama a la responsabilidad, al cuidado, a la compasión. Es increíble cómo la fenomenología puede abarcar tantos aspectos de la vida humana, desde la percepción sensorial hasta la ética. Lo que une a todos estos pensadores es la idea de que la experiencia es el punto de partida para comprender el mundo y a nosotros mismos. Y hablando de comprender, ¿para qué nos sirve todo esto en el día a día? ¿Cómo podemos aplicar la fenomenología a nuestra vida cotidiana? Bueno, la fenomenología nos invita a prestar atención a nuestras experiencias, a darnos cuenta de cómo percibimos el mundo, cómo nos afectan las cosas, cómo construimos nuestros propios significados. Por ejemplo, si me doy cuenta de que siempre me siento ansioso en ciertos lugares, puedo empezar a explorar qué es lo que me genera esa ansiedad, qué elementos de ese entorno me afectan, qué recuerdos o asociaciones tengo con ese lugar. Exacto, la fenomenología nos da herramientas para analizar nuestras experiencias y comprender mejor nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras motivaciones. Y el texto mencionaba que la fenomenología ha influido en muchas áreas, como la psicología, el arte, el diseño. Sí, porque al final todas estas disciplinas se ocupan de la experiencia humana, de cómo las personas perciben, sienten, piensan, actúan. Es decir, que la fenomenología no es solo una teoría abstracta, sino que tiene un impacto real en la forma en que entendemos el mundo y en cómo creamos cosas para el mundo. Sin duda. Y creo que lo más valioso de la fenomenología es que nos invita a ser más conscientes, más reflexivos, más atentos a la riqueza y complejidad de nuestra propia experiencia. Totalmente de acuerdo. Y espero que esta inmersión en la fenomenología haya sido enriquecedora para nuestro escucha, que le haya dado nuevas herramientas para explorar su propio mundo interior. Y que la próxima vez que se encuentre en una situación, en un lugar, con una persona, se pregunte, ¿cómo estoy experimentando esto? ¿Qué me dice esta experiencia sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea? Una excelente invitación para seguir explorando la fenomenología en nuestra vida diaria. Así es, porque al final la vida es una sucesión de experiencias, y cuanto más conscientes seamos de esas experiencias, más plena y significativa será nuestra vida. Nos despedimos entonces, invitándote a seguir explorando tu propia experiencia, a descubrir la riqueza y la complejidad de tu propio mundo interior. Hasta la próxima inversión.